Muchas gracias por esta invitación y oportunidad de participación. Mi nombre es Ángela Herrera, soy Fellow de Cardiología Intervencionista de Hemodinamia de la Universidad del Rosario, en la Cardio y Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Y a continuación les voy a presentar un caso acerca del reto que nos implicó definir cuál era el orden, cómo tratar a un paciente para una intervención percutánea, tanto valvular como coronaria, en un contexto de muy alto riesgo, enfermedad coronaria severa del tronco, disfunción ventricular severa, estenosis aórtica severa. Vamos a ver cómo lo abordamos. Se trata entonces de un paciente, un masculino de 85 años, diabético, hipertenso, con fibrilación auricular e hipotiroidismo, y un CA de próstata que había sido tratado y se encontraba en remisión, con una estenosis aórtica severa sintomática que ya era conocida y tenía indicación de intervención. Sin embargo, el paciente presenta una fractura periprotésica de una prótesis previamente implantada en la cadera izquierda, y en los estudios prequirúrgicos, además de esta estenosis aórtica severa, se documenta una enfermedad coronaria severa del tronco principal izquierdo distal, con compromiso tanto de la circunfleja como de la descendente anterior. Desde entonces empieza el declive funcional de este paciente, con una clase funcional que llega hasta la disnea en reposo, múltiples hospitalizaciones por falla cardíaca descompensada, y en ese contexto lo conocemos en la fundación. Este paciente tiene un ecocardiograma con una disfunción ventricular severa, FEBI del 35%, y una válvula aórtica que la vemos con restricción para la apertura, severa calcificación. El aspecto y su morfología no era claramente definida por este método, sin embargo, impresionaba ser tricúspide, y aquí vemos las características hemodinámicas y morfológicas: un área de 0,71, área indexada de 0,39, velocidad máxima de 4,5 y gradiente medio de 47,9. Siendo esto entonces una estenosis aórtica severa y, para terminar de completar, una válvula mitral con una insuficiencia moderada a severa funcional. La arteriografía coronaria había sido realizada en otra institución, las imágenes fueron compartidas con nosotros y vemos aquí cómo tiene un compromiso severo del tronco principal izquierdo, compromiso también del origen de la circunfleja y una enfermedad propia importante de la descendente anterior que se encontraba calcificada con placas ateroscleróticas, algunas de ellas obstructivas, y esto comprometiendo desde el segmento proximal al medio. La coronaria derecha era un vaso dominante con una placa de grado leve en el segmento proximal sin lesiones obstructivas significativas. La hospitalización de este paciente se vio complicada por una anemia que tenía requerimiento transfusional, esto por una hematuria que estaba en relación con una cistitis actínica por este antecedente de CA de próstata. Sin embargo, esta fue autolimitada. También presentó melenas por un sangrado de vías digestivas altas que fue manejado con escleroterapia y con hemoclips. Todo esto sumado a su edad, sumado a sus comorbilidades, le conferían un riesgo quirúrgico muy alto, un STS score de 9,87, por lo cual, después de hacer una amplia discusión en el Heart Team, se decidió que este paciente debía ser llevado a un manejo percutáneo de ambas patologías. Esta es parte de la planeación que se hizo para el TAVI, y vemos aquí cómo la calcificación de la válvula aórtica está sobre todo predominante en el seno no coronariano, y miren aquí también tan importante la distribución de este calcio que comprometía el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual fue tomado en cuenta en el momento de la planeación y de la implantación. Las mediciones que se realizaron para estimar el tamaño de la válvula: un tamaño del anillo de 26,1, altura para la coronaria derecha de 18,4, para la coronaria izquierda de 14,5, todo favorable para un implante directo de una válvula expandible con balón Sapien 3 número 26. Hasta aquí no estaba resuelto nada. Sabíamos qué hacer, pero no sabíamos bien cómo hacerlo, y las preguntas eran: ¿se hace todo en el mismo procedimiento o se hace por etapas? Y en cualquiera de los dos casos, ¿qué hacemos primero? Primero el TAVI y luego la intervención percutánea, eterna pregunta. Primero la intervención percutánea coronaria y luego el TAVI. Lo que se decidió para este paciente es que solamente teníamos un chance, era un paciente con alta carga de morbilidad, con episodios, con una falla cardíaca aguda descompensada, episodios de melenas, y lograr tener ese punto específico en que no lo teníamos consangrado era muy difícil, por lo cual se decidió hacer todo en el mismo procedimiento. Y en cuanto a qué hacer primero, ¿qué era más peligroso? Hacer una intervención coronaria percutánea en presencia de estenosis aórtica, alteración de la presión de perfusión, toda la alteración hemodinámica, o hacer la intervención de la válvula aórtica en presencia de una lesión severa del tronco, marcapasear un corazón con lesión severa del tronco a 180 latidos por minuto. Una pregunta muy interesante que ya vamos a ver cómo se desenvolvió en nuestro paciente.
Empezamos entonces con la intervención de válvula aórtica, el aortograma con la severa calcificación, restricción para la apertura. El marcapaseo se realizó a partir del marcapaso localizado en el ventrículo derecho y vemos aquí ya localizada la guía de alto soporte hacia la cavidad ventricular, la válvula ya en posición. Aquí estimando la profundidad de la válvula, teniendo en cuenta entonces la altura de las coronarias y cómo debíamos garantizar el reacceso a las mismas. Inmediatamente después de esta intervención se decidió una profundidad de 80-20 y aquí vemos el deployment de la válvula bajo una marcapaseo a 180 latidos por minuto, aortograma simultáneo en el que veíamos una adecuada expansión y este es el aortograma final en el que vemos la adecuada expansión de la válvula y también adecuada permeabilidad de los ostium coronarios. Y de ahí la pregunta, bueno, ¿se va a ser capaz de acceder a las arterias coronarias de este paciente? Ya teníamos algunos datos que la literatura incluso ha reportado en el que las características de esta válvula en cuanto principalmente a la longitud de tanto su falda interna como su falda externa y la amplitud de las celdas hacen que estas características sean favorables para un acceso a las coronarias como era necesario en el momento inmediato. Continuamos entonces, una vez se recuperó hemodinámicamente este paciente, se continuó con la intervención coronaria percutánea en bifurcación en el tronco. Vemos aquí cómo se avanzan dos guías, una hacia el segmento distal de la descendente anterior, otra hasta el segmento distal de la circunfleja y lo primero que se hizo fue tratar una de las lesiones que estaban fuera de los componentes principales de la bifurcación, una lesión que estaba en el tercio medio, un implante directo de un stent de 275/22, predilatación, con balones 2 y 2.5 de los componentes principales de la bifurcación y luego, empleando una técnica de mini crush, se implanta de manera inicial un stent de 275/18 proximal en la circunfleja. Se realiza entonces el implante del primer stent 275/18. Posteriormente, continuamos con la implantación del stent del main vessel, que fue un stent dirigido desde el tronco hacia el segmento proximal de la descendente anterior, un stent 3x26. Se evidenció en la geografía de control, y esto detuvo un poquito la intervención inicial sobre la bifurcación, se evidenció una lesión distal al primer stent implantado. Aquí estamos viendo la optimización, me lo salté un poco, tanto proximal como distal con balón NCD 35/12, ahí sí se evidenció la lesión distal al primer stent implantado de 2.5 y por lo cual se implantó un stent de 2.5/22. Y se continuó entonces con la intervención y la optimización de toda la técnica de bifurcación que se había decidido realizar con el kissing balloon y con el pod final. Este último se realizó con un balón de 3.5/12. Este es el resultado angiográfico final, en el que ya vemos la válvula en su posición y ya conocíamos que funcionaba adecuadamente y vemos cómo en la bifurcación del tronco principal izquierdo no hay lesión residual local significativa, el flujo anterogrado estaba preservado TIMI 3 y no hubo complicaciones dentro del procedimiento. Para anotar, este procedimiento se hizo con técnica minimalista, con sedación y el paciente, a pesar de su condición hemodinámica muy deteriorada, tuvo una adecuada tolerancia del mismo. 9 días de hospitalización se ganó además porque presentó nuevamente melenas, sin embargo la endoscopia no tenía lesiones agudas, la hemoglobina se estabilizó, cursó con una infección de vías urinarias no complicada, fue tratada y finalmente el paciente fue dado de alta con clopidogrel, apixaban. Debo anotar que los primeros días estuvo con doble antiagregación, tuvimos que quitar la anticoagulación, pero finalmente el esquema decidido para este paciente de alto riesgo, tanto trombótico como de sangrado, esto es una discusión bastante interesante, se decidió darle ingreso con clopidogrel y apixaban y terapia médica óptima para falla cardíaca. 3 meses después, muy recientemente lo vimos, este paciente tiene recuperación de la fracción de eyección, ahorita se encuentra con fracción de eyección del 45%, la bioprótesis aórtica tiene gradientes normales, como lo pueden ver ahí, una velocidad de 1.6 y una parafuga que es leve en relación, recuerdan esa espícula de calcio que teníamos en el TAC, posiblemente esté relacionada. La insuficiencia mitral, que era moderada a severa, ahora es leve y no merece una intervención adicional. Este tipo de intervención que se realizó a este paciente y sobre todo la temporalidad, cómo definir qué era primero, qué era más peligroso que lo otro en cuanto al orden de primero intervenir la válvula aórtica o primero intervenir la enfermedad coronaria, ya ha sido ampliamente discutido en la literatura y este es un registro en el que se documentaron cuáles eran los desenlaces de los pacientes si eran primero intervenidos con la intervención percutánea y luego con el TAVI o viceversa.
Y lo que encontramos, y al menos lo que resume esta evidencia reciente, es que las estrategias de intervención coronaria percutánea antes o después del TAVI se asocian con eventos adversos generales que son comparables. Incluso la presencia de lesiones de alto riesgo, como la de nuestro paciente, con gran carga isquémica, no comprometen el procedimiento cuando las lesiones coronarias se tratan después del TAVI, y esto respalda una primera estrategia de TAVI segura, como lo pudimos ver en nuestro paciente, en el caso de intervenciones coronarias percutáneas, incluso de alto riesgo. Al equipo que se encuentra apoyando mi formación y a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, gracias doctora por compartir con nosotros este caso extremadamente desafiante. Vamos a estar todos de acuerdo en eso. Asociación de estenosis aórtica severa, enfermedad coronaria severa, deterioro severo de la función ventricular y progresiva inestabilidad hemodinámica en un paciente que además tiene alto riesgo de sangrado. Aparte de todo esto, ¿no? Vi que se fue de alta con apixaban. ¿Él tenía fibrilación auricular? Sí, señor, era uno de sus antecedentes, sí, señor. Ok. Bueno, lo que acabas de presentar muy elegantemente y bueno, con mucha documentación, es la pregunta que no tiene una respuesta definitiva todavía. Creo que podría haber habido otro team que hubiera hecho una estrategia diferente. Podría incluso haber habido porque acá la pregunta es, ¿qué era lo que estaba generando la descompensación progresiva del paciente, ¿no? La estenosis aórtica, la enfermedad coronaria, las dos cosas probablemente. Ahora, sinceramente, si alguien hubiera tratado la válvula aórtica, porque la preocupación con esta enfermedad coronaria es cómo va a tolerar, digamos, el procedimiento de TAVI. Si ustedes decidieron ir primero por el TAVI, lo toleró bien, con las técnicas que uno tenía que utilizar, con el alto riesgo de sangrado que tiene el paciente. Yo no sé si no hacía el TAVI y me quedaba expectante viendo cómo era la evolución, porque creo, pero de vuelta es subjetivo y no hay una evidencia fuerte que sustente una u otra alternativa. Creo que en este paciente la dificultad en el manejo de la anticoagulación y de la antiagregación plaquetaria lo pone y lo deja en un alto riesgo de sangrado y un alto riesgo isquémico también por la chance de una trombosis subaguda o tardía de un doble stent en el tronco, que además, obviamente, por toda la complejidad y el tiempo, no hubo tiempo de documentar la expansión realmente óptima con técnicas de imágenes. Me preocupa mucho la necesidad de tratar en ese momento la enfermedad coronaria. Creo que si ustedes le hacían el TAVI solo y esperaban la evolución para terminar de aclarar la causa de la hemorragia digestiva, que probablemente sea una angiodisplasia de intestino delgado, que necesitara hacerse alguna videocápsula y demás cosas, me preocupa mucho el riesgo de sangrado y el riesgo isquémico asociado a tener que interrumpir la doble antiagregación plaquetaria. Y bueno, también para lo que creo que en este paciente hay que pensar con estos sangrados repetidos, que para el cierre, que la orejuela esa hay que cerrarla, porque este paciente no va a tolerar anticoagulación a largo plazo, va a volver a sangrar. Pero eso no tiene nada que ver con el caso, sino es una estrategia posterior de manejo de la prevención de la cardioembolia. Pero el caso es muy, muy interesante por el desafío que planteó, así que gracias por compartirlo. Bom dia, congratulações por la presentación. É um caso que pode seguir vários caminhos, ¿no? Y la mayoría de las preguntas no tienen respuesta. Pero la causa de la internación fue una fractura de la pierna izquierda, ¿no? Sí, esa fractura fue corregida. De hecho, eso también era llamativo y ya el paciente venía mostrándonos algo de su desempeño, porque el paciente fue sometido a esa cirugía de muy alto riesgo sin intervenir ninguna de las dos. En la clínica donde lo realizaron, consideraron que la disponibilidad de estrategias para abordarlo con complejidad no la podían hacer. Fue considerada una emergencia y después de eso llegó con nosotros, así fue. Sí. Entonces, assim, yo tengo aprendido con TAVI, yo tengo tratado muchos pacientes añosos que cuanto menos se hace, mejor. Y yo estoy de acuerdo con Aníbal, tal vez yo tenía ido solamente con la TAVI y acompañado, la lesión de tronco no me pareció muy crítica. Me pareció, por supuesto, tiene una lesión grave, pero no crítica. Y tal vez la otra discusión sería con la calcificación de vía de salida, si la balón expandible fue la válvula más indicada, pero ok, se puede poner,
tiene que tener un poco más de cuidado con el oversizing. No es imposible de hacer, usted probó esto, pero tiene mucha discusión sobre el caso y podríamos pasar el día entero acá y congratulaciones por el caso. ¿Qué oversizing tenía la válvula con respecto al anillo? ¿O estaba justo...? Nominal. Lo llevaron nominal. Y la mayoría de nosotros hemos visto casos que hemos perdido por hemorragias, como un caso que presentaron hoy día, ¿cierto? Que le hicieron un procedimiento muy complejo y falleció 10 meses después de una hemorragia digestiva. El punto más débil de este paciente sin duda es el riesgo hemorrágico. Estoy de acuerdo que ese paciente yo lo hubiera enfrentado de forma más cauta, le hubiera cerrado la orejuela, a lo mejor el mismo procedimiento del TAVI, y hubiera puesto el riesgo hemorrágico como primera opción. Un enfermo que toleró bien una cirugía y hemorragias varias, lo toleró relativamente bien antes de hacerse este procedimiento, por lo tanto, algo de reserva había. Y quizás si es que era muy frágil, en mi país lo que hacemos con estos pacientes es hacerle una balonplastía antes de la cirugía cadera, y eso nos da tiempo, en particular si sangra, para aliviar eso, cerrar ese capítulo, que tolere bien la cirugía de la pierna y después con calma ir a resolver estas dos cosas que sin duda que había que hacerlo. Felicitaciones, doctora Herrera. Bueno, primero que todo, el análisis y la presentación del caso en el Heart Team, participar en la toma de decisión y, por supuesto, la participación en la ejecución del procedimiento. Hacemos parte, los fellows, podemos participar en la ejecución del procedimiento, por supuesto, por el alto riesgo, como segundos operadores, en presencia de los dos cardiólogos intervencionistas senior de la Fundación Cardioinfantil, que son mis profesores. Tuve la oportunidad entonces de estar en el paso a paso y realmente ver el desenlace favorable del paciente. Yo quiero destacar algo, y es que el paciente se operó de la cadera antes que todo el corazón. Entonces, lo que me parece que es fundamental es que cuando nos apuran y nos llaman por este tipo de pacientes con comorbilidad cardíaca grave porque tienen una urgencia de otro tipo como la cadera, no es tan cierto que haya que solucionar todo lo cardiovascular antes que la emergencia que el paciente tiene. Entonces, eso me parece que es una enseñanza enorme, sobre todo para los jóvenes. La doctora demostró un conocimiento amplísimo en lo que habló, pero creo que el mensaje a llevar a casa para el más joven es, cuando te llamen por esto, pensá 4 veces el orden completo de todo lo que tenés que hacer y sobre todo si el paciente tiene una emergencia, por ejemplo, traumatológica que resolver, que por una enfermedad tromboembólica lo puede matar en un rato además. Entonces eso me parece sumamente importante. Y otra cosa es un detalle, y es que quizá uno, si pudiera elegir el tipo de stent a implantar, si fuera a hacer este plan, elegiría un stent que tuviera cierto respaldo para antiagregación doble corta, strats fino, absorbible, abluminal, en fin. Muchas gracias, doctora. A ustedes, muchas gracias.